Bueno, vamos a hacer en continuado. Buen día, muchísimas gracias muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Segundo, muchas gracias para los asistentes por la participación, los presenciales y los virtuales. Eh, Les cuento muy rápidamente, bueno, mi nombre es Walter Cont, yo soy funcionario de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Banco de Desarrollo de América Latina y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que junto con Fernando González y Eliana Hueso estamos haciendo un trabajito de emisiones y desarrollo, evidencia de la curva de Kuznets ambiental. Les cuento, suelo hacer esto en todos lados. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? Esa creo que es la gran pregunta que tengo para contarles y cómo se plasma en el documento, ¿no? La cuestión es la siguiente. Trabajando en un banco de desarrollo uno tiene que estar constantemente pensando en políticas públicas para la mejora del desarrollo en los países, en este caso CAF, los países de la región. Esto surgió en Colombia. Este año hubo cambio de presidente, CAF tiene que hacer acciones o estrategias de intervenciones para el país. Ocurre en todos los países, el año que viene en Argentina, también con Brasil, etc. Discutiendo con un consultor sobre transición energética. Yo soy más del sector de energía que de medio ambiente per se, soy más bien un neófito en el medio ambiente. Así que también gracias por invitarme a participar en esta parte. Empezamos a hacer una discusión de cómo encarar políticas de transición energética en el caso de Colombia. Y la respuesta del consultor fue, no, un momento, Colombia necesita desarrollarse antes de comprometerse a acciones de reducción de emisiones. Ese es más o menos el kick-off de toda esta discusión. En un país en particular, embalándonos en un ejercicio de política energética, en particular de descarbonización por el lado de la energía, y una reflexión de si el país está preparado para dar el paso rápido hacia la descarbonización o quiere comprar esa ventaja o ese leverage de me falta desarrollarme para, que fue una de las líneas que mencionó Elisa al pasar en la presentación anterior. Bueno, entonces, esa es la razón de fondo de por qué aparece este paper. La pregunta que siguió es, ¿qué sabemos de las acciones de desarrollo versus climáticas en los países de la región? Esa es básicamente la pregunta. Me vuelco rápidamente a la literatura de Kuznets, curva de Kuznets ambiental. Esto es básicamente, ahora la voy a explicar en algún detalle, pero viene del ala más económica de la curva de Kuznets, de una relación negativa una relación de U invertida entre crecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso. Esa es la historia original. Me cambiaron la presentación. Sigo. Sí. No estoy pasando nada de la presentación todavía, estoy contando la historia y después el trabajo sale rápido. Viene de ahí, en medio ambiente se adapta a esa idea de relación de U invertida, los países se desarrollan, al principio emiten más, luego, por alguna razón, puntos suspensivos, y ahora lo presento en la presentación, a medida que se van desarrollando en una segunda etapa de ese proceso de desarrollo, están en condiciones de reducir emisiones. Casi lo único que hice es cambiar palabras emisiones, aumentar emisiones, y reducir emisiones con aumentar desigualdad y reducir desigualdad. Para todos los que vienen de la rama de economía, alguna vez lo han visto en la parte de políticas públicas, en la parte de distribución de recursos. Bien, bajado acá, la pregunta es, ¿qué sabemos de la relación entre crecimiento y emisiones? Muchísima literatura. ¿Qué sabemos para América Latina? Relativamente poco. ¿Y qué sabemos para el sector en el cual yo estaba más preocupado, el sector energético? Relativamente poco. Listo, ahí está. Yo creo que ya les conté la mitad de la historia, el resto es el trabajo. Entonces,
sumamos esta pregunta a la agenda tradicional de cambio climático, que la agenda llama por una rápida descarbonización, y esa rápida descarbonización no se puede perseguir sin eventualmente tener en consideración el nivel de actividad o de desarrollo de la economía, y cómo esas dos dimensiones se interactúan. En la presentación de Elisa hay trade-off, pero bien pueden ser complementarias, y esa era un poquito mi pregunta anterior, ya anticipando parte de la presentación. Detrás de esta literatura hay más ideas que modelos, no hay un modelo desarrollado en el cual hay un consenso que bajo tales condiciones ocurren ciertos resultados. Hay ideas, la idea de la U invertida la introducen Grossman y Kruger en un proceso de integración entre Estados Unidos y México, bueno, NAFTA, ¿no? Y a partir de ahí surgen un montón de aportes que algunos tienen algunos modelos, no voy a hacer el desarrollo aquí, pero que básicamente esos aportes los clasifico en dos elementos. Primero, lo que se llaman los factores que aproximan a la historia, y es básicamente, bueno, el efecto escala, cuanto más, más creces, más emitís, pero puede haber un efecto output de mix, que si en el proceso de crecimiento, cambio de actividades más intensivas en energía a menos intensivas en energía, puedo llegar a reducir un poco emisiones, más intensivas en emisiones a menos intensivas en emisiones, puedo reducir emisiones. Se puede hacer por el lado del input, se puede hacer por el lado de cambios tecnológicos productivos, ¿sí? Misma cantidad de insumos, menos producto, menos emisiones, o se puede hacer en cambios tecnológicos propios de elementos ambientales. Por otro lado, historias. Historias, voy a empezar por la tercera, que es la historia de cambio estructural. Esta es, creo que, la más contada. Los países arrancan con actividad preindustrial de tipo agropecuaria, aumentan las emisiones, en el proceso de desarrollo adoptan tecnologías, pasan a producción de manufacturas, aumentan las emisiones, en el proceso de desarrollo pasan a actividad más de provisión de servicios, y eso puede llegar a reducir emisiones. Esa es una de las tantas historias. Hay otra historia de, con el comercio internacional, bueno, yo dejo de producir emisiones porque las traslado a otros países, con mejor capacidad productiva, por ejemplo China, entonces dejo de emitir yo, pero aumentan las emisiones en otro país. Hay historias de distribución del ingreso, pero no entre países, sino dentro de un país, que a medida que mejora la distribución del ingreso en un país, mejora la conciencia sobre la dimensión ambiental y hay mayor demanda de políticas públicas asociadas con medio ambiente. Y por último, bueno, el elemento de intensidad energética, que a medida que se desarrollan los países, se producen mejoras de intensidad energética que eventualmente revierten la relación entre producto y emisiones. Bueno, estos son historias, tienen ya, y determinantes que ya tienen bastante antecedente en la literatura. Lo que solemos hacer es irnos a la pregunta empírica y preguntarnos a ver si todo esto está, o qué de todo esto está funcionando. Rápido, hay mucha literatura. En el paper que escribimos hay bastante, pero hay muchísima más que está hasta omitida en el paper, porque hay en el Lit Reviews. Así que esto es un mero resumen que básicamente dice que la historia no tiene un consenso. Sea hay documentos que aportan a favor, otros en contra, otros que los resultados son ambiguos, y un puntito más abajo que no está escrito, que es cuál es la variable ambiental sobre la cual se genera la discusión. Yo voy a estar hablando de emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 en particular, con su efecto global, pero estas mismas preguntas se hacen también para contaminación local o para cualquier variable de degradación ambiental. Así de amplia la literatura, y nosotros estamos en apenitas un pequeño punto de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, vamos a hacer una actualización de la pregunta de la curva de Kuznets invertida para motivar si su existencia invita a pensar si hay que pensar el problema entre crecimiento y
y medio ambiente como un trade-off, o que eventualmente hay un espacio para políticas que contribuyan a descarbonización sin alterar el crecimiento y, bueno, última, el bienestar económico de las economías. Vamos a preguntarnos por heterogeneidad en la relación entre estas emisiones y actividad geográfica por regiones, me interesaba América Latina y el Caribe, y por actividades que emiten en particular carbono. Bien. Entonces, usamos fuentes de información, la de Climate Watch, que tiene una buena base de emisiones de gases de efecto invernadero por gas, por país y por sector y año, 30 años tenemos, y usamos datos de indicadores de desarrollo mundial para las variables de actividad económica y otras que usamos. Fuentes de emisiones, hay varias: energía, el sector de agro, el sector industrial, LULUCF para quienes no han leído, sino el uso de la tierra y el cambio en el uso de la tierra y la actividad forestal. Voy a mostrar algo, voy a decir la importancia para América Latina de esas emisiones, pero no tengo mucho para aportar yo, y desperdicios. ¿Ok? Entonces, de esa información solo les voy a mostrar alguna cuestión. Primero, el llamado de atención. Un gráfico que llama la atención es: estas son emisiones de gases de efecto invernadero entre los años 90 y el año 2019. Se puede hacer mucho más larga. Estoy mostrando estos últimos 30 años simplemente para mostrar esto no aparece. ¿Sí? Y no tiene que ver con lo que yo tenga que hacer aquí. Pablo y Elisa hicieron mención bueno, Pablo las hizo en cuanto a antecedentes históricos por el lado de la Iglesia, pero no tiene por qué ser desde ahí, desde la coordinación de los países para tomar conciencia de cambio climático y pensar en acciones de descarbonización y adaptación. No se ve, no hay números que indiquen, bueno, hay alguna evidencia de que esas acciones de alguna manera estén tomando frutos. Y bueno, y si uno repasa los mensajes de las sucesivas COPs, es llamado de atención tras llamado de atención de que el tiempo se acaba, ¿no? De vuelta, no intento ser alarmista con esto, es simplemente mostrar, la historia es de crecimiento de emisiones. La naranja es emisiones de origen energético, que es donde yo le presto más la atención y que es la parte más importante de las emisiones, aunque no hay que desestimar. El segundo gráfico que quiero mostrar, creo que quedó con letra relativamente chiquita. La importancia del sector energético aparece en el lado izquierdo. A nivel mundial representan, acá creo que son las emisiones de los últimos 5 años, representan el 76% de las emisiones. El resto es agricultura, desechos, etcétera, y ahí hay una apertura de las emisiones de origen energético, de dónde provienen. Transporte y electricidad son básicamente las más importantes. Pero si uno mira Argentina, a veces muestra Argentina, a veces la región, lo que corresponde a mostrar, hay un patrón común, que es que las emisiones de origen energético representan más o menos la mitad, y que hay otra mitad de las cosas en las que yo trabajo no se habla tanto, que son agricultura y cambio en el uso de la tierra y forestación, esas dos. Y esas dos en la región son muy importantes. Seguro que Elisa tiene muchísimo más para decir que yo, y otros tantos, obviamente. Pero esa creo que merece la atención como tema propio de cómo se tratan las emisiones en el sector agropecuario y, bueno, y los corrimientos de frontera agropecuaria, de lo cual yo no. Tomo los datos, los pongo en un gráfico para decir, antes de hacer un análisis de regresión, ¿qué estoy buscando? Bueno, esto es a nivel mundial, gases de efecto invernadero, y todos los datos. El PBI está en moneda constante, así que comparables no hay tiempo acá, y emisiones en millones de toneladas de CO2 equivalente, y la curva que estoy tratando de capturar, a ver si por lo menos antes de empezar a hacer algún análisis aparece. Después malas noticias, ¿no? Pero, lo mismo para emisiones de CO2 a nivel mundial, lo mismo para emisiones de CO2 que
en buena medida son energéticas. Básicamente sacan lo que tiene que ver con cambio en el uso de la tierra. Esto te aventura a buscar los resultados, ¿no? A esta existencia de relación invertida entre actividad y emisiones. Lo hacemos con un ejercicio de regresión no tan estándar. Esto es información de panel. Del lado izquierdo emisiones, del lado derecho PBI están todos los valores per cápita, PBI, PBI al cuadrado, y con un conjunto de controles. La idea es buscar capturar esa relación y a través de los controles capturar algunas de esas historias de las que les conté. Eso se los voy a mostrar una sola vez y el resto después queda oculto. Y por ser paneles hay toda una herramental de técnicas de panel que tienen que ver con controlar por efectos fijos de país y por efectos de tiempo. Bueno, los efectos de tiempo es un tecnicismo que les voy a mostrar. Me está generando dolor de cabeza, pero que es una cosa técnica que tengo que resolver. Así todo, les voy a mostrar dónde estamos parados. Primera cuestión. Econometría 1, OLS, mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué dicen las regresiones? Nadie quiere ver esto a esta altura del partido, pero yo lo hago con una lógica. Hay algo de docente, además de investigación acá. Emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, gases de efecto invernadero sin uso de la tierra y CO2 sin uso de la tierra. Esas son las 4 regresiones en las que enfoco. Pintado en grises, si estoy encontrando una curva de U invertida en relaciones de emisiones con PBI per cápita, esto aviso correlaciones, no estoy hablando en ningún momento de causalidad para que ya tengan preparada esa pregunta. Cuando entro a datos de panel, eso ya empieza a desaparecer un poco. Cuando entro a datos de panel y controla por país y por tiempo, se queda lo que a mí me gustaba al final del día, pero los resultados empiezan a ser un poco desalentadores en cuanto a una existencia de una relación de invertida entre actividad y emisiones. Eso ocurre solamente con las emisiones de CO2 y de origen, básicamente actividad común, y no la de corrimiento de la frontera de la Tierra. Ok, dirigir las acciones de policy hacia transición energética estaba bien en ese momento. Discusión entonces con el consultor de Colombia. Pero la misma historia para Argentina. Discusión de, bueno, ¿dónde está el turning point para discutir si tenés espacio para esa justificación que me estabas pidiendo, de espacio, de necesidad de crecer antes de entrar en el círculo de las acciones a favor de la reducción de emisiones? Eso viene dentro de un ratito. Paso de largo. Abro por actividad, estas son emisiones de CO2 y las últimas, las que les mostré, sin cambio en el uso de la tierra, por actividad. Cuando las abro por actividad, esa familia de regresiones respeta la relación de U invertida. Eso es todo lo que quiero destacar aquí por actividades que emiten. Calculo esos puntos de inversión. ¿Para qué? Para discutir, bueno, ¿dónde está parada la región respecto de estos puntos? Estos puntos dicen, bueno, esa relación entre emisiones y actividad se invierte en alrededor de, el número que más se repite anda cerca de los $20.000, en alguna actividad un poco menos, en alguna actividad un poco más. El PBI de la región es, si no me equivoco, ¿no? $12.000, 2019, la moneda en la que se está midiendo esto, y el PBI, bueno, en ese de Colombia era como $7.000. Entonces, hay bastante, la región y el país en particular, todavía tiene, para usar esa línea argumental en las discusiones de negociación que algún día vas a tener que modelar. Bueno, y cuando abro por regiones, acá es donde tengo los mayores dolores de cabeza, porque acá había encontrado un trabajo que ya había hecho esta apertura por regiones, y entonces lo primero que hice fue replicarlo, y lo repliqué aquí, y acá les muestro, esta es la ecuación para la región de América Latina, el Caribe, pero cuando uso la tecnología que estoy utilizando yo, bueno, gris es que está la relación de U invertida, celeste es que los coeficientes están, pero no tienen significatividad. Para los que tienen muchos años en la academia,
esas discusiones se solían hacer, hoy básicamente si no hay una estrellita desaparece de la discusión. Yo la sigo proponiendo ahí porque algo nos quiere decir respecto de que el estimador puntual parece andar por ahí, pero que hay mucha variabilidad de estimación. Pero cuando uso la metodología de ponerlo el doble control de efecto país, efecto tiempo, estoy en un problema de que se pierde la significatividad de toda la región y de varias de las regiones. Solamente queda Norteamérica y Asia del Este y Pacífico. Entonces, acá, paréntesis, estamos trabajando. No me puedo inclinar todavía por una ecuación como la de arriba, que me dice seguí con la línea argumental, o como la de abajo, donde bueno, tenemos que salir a buscar en otra. Listo, mirá. Entonces, creo que yo le dedico siempre, como a casi todas mis clases, un buen tiempo a motivar por qué estamos acá. El resto es un trabajito, lo pude haber dicho un poco más rápido, un poco más lento, pero el punto es que estábamos buscando esa relación entre actividad y emisiones para ver si los países de la región están en posiciones de entrar en esa línea argumental de necesito llegar a esa fase de desarrollo para luego entrar en la etapa de reducción de emisiones. La poca evidencia que hay cuando está es a favor de que hay todavía un margen. Lo que no tengo simulado con una tasa de crecimiento de X, cuántos años de margen. Eso me falta pensar un poquito todavía. Sobre todo en el sector en el que más me siento cómodo, que es emisiones de CO2 sin cambio uso de la tierra y cambio de frontera en el uso de la tierra, porque ese es básicamente en muy buena parte energía. De todas maneras, no quiere decir que no le voy a seguir dando la vuelta a las otras actividades de emisoras, pero para eso tengo que cambiar un poquito la estrategia de cómo computar emisiones y cómo computar actividad económica. Dado que hay diferencias regionales, y esto simplemente para decir por dónde va a venir la investigación, hay otra metodología un poco más reciente en realidad la metodología ya tiene sus años, pero la de convergencia en emisiones, la aplicación de los modelos de convergencias en emisiones, es un poco más reciente. De hecho, yo la usé para convergencia de precios en el mercado eléctrico en América Central el año pasado, y es una metodología que voy a usar para tratar de identificar si no hay clubes, que también te va a ayudar, clubes de países que pueden estar agrupados de convergencia de emisiones. ¿Por qué estoy pensando en eso? Detrás de todo esto, y aunque no tiene nada que ver con el trabajo, y con esto cierro, uno tiene en la cabeza que cualquier intento de descarbonización y de acciones de mitigación requiere de acuerdos. El planificador nos sirve muy bien de guía, pero la tercera pregunta que te iba a hacer era la solución descentralizada. Entonces, pero estoy no tenía ni idea de tu paper y yo iba a contar algo acá que tiene que ver con los países. Digo, está bueno entender cuáles son los países que están convergiendo hacia políticas de descarbonización, porque eventualmente las decisiones se van a tomar en negociaciones y las negociaciones van a depender de clubes de países y cómo pesan esos clubes de países en la toma de decisiones. Yo lo estoy pensando por eso. Resulta que la señora se molesta porque la cité 2 veces, pero bueno, no importa. Creo que es parte de nuestro trabajo que venimos haciendo hace un rato. Listo, por acá. Muchas gracias. Preguntas. Fíjate, sí. Dice, atendiendo a los insumos productos en las cadenas de valor de elecciones productivas, da la impresión que se hace difícil identificar actividades productivas con aparentes bajas emisiones. Por ejemplo, la demanda de energía de los sistemas informáticos. Una pregunta de Ernesto Bahija. Ese va a ser un muy buen tema. Tiene una respuesta general y una respuesta de política específica. La respuesta general es sí, definitivamente si uno quiere desarmar el PBI, llegar al sector informático es imposible, entonces hacer estas regresiones generales son difíciles. La respuesta específica. Sector informático es intensivo no en cualquier energía, sino en electricidad. Y la discusión de fondo entonces es de dónde se genera, con qué fuente de energía primaria se genera esa electricidad. Si se genera con
petróleo, derivados, con gas natural, con carbón o con fuentes renovables, ¿sí? Si es con fuentes renovables y se puede trazar la actividad, el vínculo entre la actividad que consume la electricidad y el origen de esa electricidad, entonces estamos en un buen camino para hacer el pinpoint que la pregunta está generando. Sé que algunas cosas se están tratando de hacer. Obviamente, si vas a tomar la electricidad del sector energético, perdón, es medio difícil hacer esa trazabilidad, pero si hay algún clúster informático y se alimenta de una fuente de generación en buena medida, que es el sector eléctrico para conseguir la estabilidad, ahí ya tenés una forma de cómo mostrar que el origen de emisiones es relativamente bajo. Espero haber contestado la pregunta. Una pregunta, vos hablaste de estas historias, ¿no?, que están detrás ¿no?, de estos resultados que la gente está buscando, y dijiste, bueno, tuvimos un montón de controles para ver si podíamos decir algo sobre estas historias. ¿Qué resultados sacaron de esas historias? Y después otro tema es, en esta literatura que realmente es inmensa, eh, eh, se habla mucho, como vos mencionaste, el hecho de, bueno, a medida que un país va creciendo, parte de la reducción de emisiones es porque se trasladan actividades intensivas en energía hacia otras regiones. Dado que ustedes tienen diferentes tipos de emisiones, ¿hay algún tipo de emisión que sea más difícil de trasladar, ¿no?, geográficamente, que te permita, vamos a hablar un poco sobre esa discusión? Pasé largo porque estaba mirando el reloj. Esa es la regresión donde te muestro los elementos que tienen que ver de apertura de comercial y urbanización, son dos, esa no la conté tanto en historia. Fíjate que básicamente no aparece nada con alguna estrellita, solamente la de urbanización y emisiones, que uno diría que es relativamente esperable. Tampoco pensamos si existe alguna cosa como de tasa marginal decreciente o creciente, eso son cosas a testear. Urbanización es una proxy de asfalto, concentración de asfalto, aunque tengo historias alternativas al respecto, ¿sí? Pero poco es lo que aparece acá. La otra cuestión que te quería comentar es, bueno, no quiero robarte. Acá. Cuando uno desagrega las emisiones de gases de efecto invernadero, yo ni siquiera dije cuáles son, presupuse que en buena medida había un conocimiento, pero es básicamente dióxido de carbono, metano, esos dos se llevan casi el 90% de las emisiones. Déjame hablar de esas dos, también hay unos gases fluorados, se me está escapando el cuarto. Nitrógeno, gracias. Pero es básicamente CO2 como el número 1 y metano el número 2. Cuando vos abrís esta misma gráfica en CO2 y metano, el 76% se hace CO2, se hace 80 y pico por ciento, y energías en la región se hace, 90 y pico por ciento, 80 y pico por ciento. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que CO2 traslades, si emite CO2 lo trasladas. El metano es mucho más agro y frontera. Buena parte agro y frontera. Entonces, el metano, la pregunta es qué es lo que trasladás ahí. Corrimiento de frontera o actividad productiva agropecuaria. Es distinto en las industrias se traslada más el CO2, en el agro es más metano, pero es un poquito de olfato. Te dije que no soy el experto en eso, pero por lo menos para empezar por ahí. Muchas gracias, Walter, como siempre, súper claro.